Ruta Nueva Vida 97.7, Juan Carlos Moraima y Fernán. Y estamos contentos de recibir a esta hora de la mañana. Bueno, antes de que se me olvide, se está acercando ya mismo la batalla campal. Rodeados de alambre de púas. Moraima Yola y el payaso criollo. A ver quién hace los chistes más charros. Más charros. Es que pendientes. Lo que ha hecho esta cuarentena, Dios mío. Pero ahora, pastora Marlene Arroyo, el reto de los teólogos. Buenos días, ¿cómo está, pastora? Buenos días, Fernán, Moraima, Juan Carlos. Y buenos días a toda la gente linda que está sintonizándonos en este bello amanecer. Ya hubo culto. Claro, ya hubo culto. Hace rato que estoy dando culto. Qué chévere, qué bueno. Este domingo comenzamos allí en Ponce con las puertas abiertas para toda la congregación, amigos invitados. Dimos 2 servicios, 9:30 de la mañana y 2 de la tarde. Y estamos contentos. La gente gritaba, emocionada. No es igual la tecnología que en vivo. No es igual. Así es. Qué bueno. Se sentía algo especial, ¿verdad? Sí, Qué bien. es que en la congregación de los santos ocurren cosas que no ocurren en soledad. Ya mismo te voy a decir algo, porque voy a unirlo a una de las respuestas. Okay. Vine armada, Moraima. Como siempre, hasta los dientes. Wow. Hasta los dientes. Qué rico. Bueno, pues arrancamos. Comenzamos. ¿Por dónde? Fernán, contigo. Ah, sí. Que tú estás peligroso. Ah, bueno, pues yo no la apunté. Porque fue no la apunté, pero se la voy a Para decir aquí. proceder, ajá. Sí, exacto. ¿La recuerdas? La pregunta es la siguiente: si morir en Cristo es ganancia, Ajá. pudiera haber por ahí una ventana, una puerta abierta para una persona cristiana, ¿verdad? Un hombre, una mujer en Cristo con una enfermedad crónica que entiende que, bueno, va a morir y pudiera ser una puerta abierta para una especie de eutanasia. O sea, pudiera, en vez de ser una pesadilla, un sueño, morir en Cristo. Bueno, pues, entonces pudiera yo por ahí abrir esa puerta. Y me pongo a pensar también, por ejemplo, pues, de alguna manera, ¿cómo digo yo? Por ejemplo, el caso de Esteban. Ok. Si él hubiera modificado su discurso, no hubiera pasado lo que pasó. Sabía que iba a morir. Bueno, pues entregó su vida o buscó su propia muerte. Sí. Y eso no es una especie de... Me explico, ¿verdad? De querer morirse. Sí. De lanzarse. Sí. Mira, eso me recuerda a la película Hércules, donde uno de los personajes abre los brazos para que las flechas vengan sobre él, porque él pensaba que ese era su destino profético, morirse. Pero alguien le dice, salte de ahí, que tú no te vas a morir hoy, tú te pones cuando Dios quiera. Bueno, pues eutanasia versus dar la vida por Jesucristo, ¿verdad? Ciertamente la palabra del Señor dice que el morir es ganancia. Y lo voy a explicar, ¿verdad? Apóstol Pablo en un momento determinado da la impresión como que se quiere morir. Él dice, yo quisiera morirme porque morirme es mejor, porque estoy en la presencia del Dios Todopoderoso, pero por otro lado afirma, pero me tengo que quedar aquí, porque aquí tengo una asignación divina, no he terminado mi trabajo. Entonces, una cosa es pedir que me maten, porque ya no quiero vivir, porque aborrezco esta vida, porque estoy enfermo, porque tengo crisis, me quiero suicidar. Y otra muy distinta es exponerme a situaciones de riesgo por amor a Jesucristo. ¿Ves? Son 2 cosas diferentes. Entonces vamos a definir eutanasia. Se define como un acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. Aparentemente es una muerte sin dolores, molestias ni sufrimientos físicos. Ahora, la palabra del Señor condena la eutanasia. Vamos a buscar versos bíblicos. La palabra de Dios nos enseña que el Padre Eterno es la fuente de toda vida. Salmo 36:9 cita, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Hechos 17:28, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Entonces, vamos a partir de la premisa que la vida es muy valiosa para Dios y que el mismo Dios Todopoderoso condena el asesinato. Entonces, tanto si le quitamos la vida a alguien como si nos quitamos la vida a nosotros mismos. Éxodo 23, en los primeros 10 mandamientos para Israel dice, no matarás.
Primera de Juan 3:15 cita, todo el que odia a su hermano ya es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. También la palabra del Señor dice que tenemos que tomar las precauciones razonables para proteger nuestra vida y la de los demás. Y esto es un mandato, esto es una orden. Deuteronomio 22:8 dice, cuando alguno de ustedes construya una casa nueva, deberá poner un muro de protección alrededor de la azotea para evitar que su familia sea culpable de una muerte en caso de que alguien se caiga de la casa. Entonces, con todas estas evidencias bíblicas estamos claros que Dios es la fuente de vida y Dios nos exige que amemos la vida, que valoremos la vida y que el hombre no tiene autoridad, no tiene autorización de parte de Dios para quitarse la vida en ningún momento, aunque el hombre razone que eso es por amor o por misericordia. Si se trata de un enfermo terminal, la Biblia no lo justifica. Y hay una escritura que habla de un caso así, y es el caso de la muerte del rey Saúl. Esto aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 31, versos 3 al 4, donde Saúl, como rey, es atacado y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Entonces Saúl sintió muchísimo miedo y le dijo a su escudero, hazme un favor, saca tu espada, atraviésame con ella para que estos paganos no vengan y terminan de matarme y se diviertan conmigo. Su ayudante no quiso hacerlo porque conocía la ley, pero luego hubo un hombre que dijo que él sí ayudó al rey Saúl a cumplir con su deseo, y en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versos 6 al 16, David condenó a ese hombre por derramar sangre y por haber hecho algo parecido a la eutanasia con el rey Saúl. Ya estaba moribundo y Saúl dijo, yo no quiero seguir sufriendo, acábame de matar, no quiero que se diviertan conmigo, no quiero caer en manos de los paganos. Entonces, ¿en qué sentido la muerte para un creyente es ganancia? Pues mira, un creyente que muere por la voluntad de Dios y no por la voluntad personal, de esto se trata, es ganancia porque nuestros espíritus van a ser perfectos. Lea de asignación Hebreos 12:23. Porque el alma va a estar, mira, descansando profundamente en la presencia del Padre Eterno. Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Porque vamos a tener la sensación de que estamos en nuestra casa. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 8. Y definitivamente estamos con Cristo. Filipenses 1, 21 al 23. Por eso el apóstol Pablo dijo, y termino, para mí, morir en Cristo. Ahí está el detalle, en Cristo, no porque yo quiero morirme, porque yo quiero abandonar la vida sin que Dios me autorice. Morir en Cristo es ganancia. Ahora, vivir en la carne para mí es una labor fructífera. Y decía Pablo, ay, no sé qué oro, no sé qué escoger, porque si me quedo aquí, tengo un trabajo fructífero que hacer. Ay, pero si me voy con él, imagínate, voy a estar gozando en su presencia. Entonces decía, yo creo que estar con él es mucho mejor, pero todavía su voluntad es que me quede aquí. Y Pablo siempre obedecía. Esteban lo mataron, pero él no se puso para que lo mataran, sino que predicando la palabra del Señor fue apedreado. Pero él corrió. Señor teólogo Reyes, ¿le satisface la respuesta? Está debidamente aprobada. Tú corres. Yo predico, si me apedrean, yo corro. Que Dios me ayude. Qué chévere. Don Juan Carlos Matos. Ajá. Recuerda que la emotiva es Mori. A mí me encanta que me dejen para el final. No, si la sacas del parque, así que tranquila. Será otro día hoy. Esa pregunta de cierre, tú sabes. Ajá. ¿Me toca a mí entonces? Sí, Juan Carlos. Ok. Yo leí en Primera de Corintios capítulo 12, del verso 12 al 27, la descripción de lo que es la iglesia del Señor, sí, ¿verdad? Y en esas porciones de la escritura es que me explican que yo soy miembro de un cuerpo, ¿verdad? Sí, exacto. Pero yo escucho consistentemente el concepto que yo soy iglesia. Uh-huh. Los hermanos repiten consistentemente, sí, yo soy iglesia. Basado en eso, la pregunta es, ¿yo solito en casa soy la iglesia o yo solito en casa sigo siendo un miembro de la iglesia? Muy bien. Ese argumento de que yo soy iglesia, vamos a aclararlo, tiene validez, porque la palabra del Señor enseña que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando decimos yo soy iglesia, es para dejar claro que la madera, el ladrillo,
el cemento, el edificio, no es la iglesia. Esas son facilidades. Ahora, la iglesia somos nosotros. Y yo solita, yo Marlene Arroyo, no puedo decir que yo soy la iglesia de Jesucristo. Jamás. Eso es tan arrogante, tan soberbio. Porque la palabra del Señor dice claramente, Primera de Corintios 12 al 27. Voy a leer un poquitito. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo, y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un cuerpo. Entonces, nosotros solitos no somos la iglesia. Eso es una barbaridad. Somos un miembro del cuerpo de Jesucristo y cada uno de nosotros tiene una función particular. El yo decir que yo soy una iglesia, que no me tengo que congregar, es arrogancia, porque es decir, en mí está toda la plenitud del Dios Todopoderoso. Entonces, la persona que afirma esto es apóstol, es profeta, es evangelista, es pastor, es maestro, también es ujier, también es el que gobierna, también canta, también es adorador. Eso es imposible. La palabra del Señor lo compara con el cuerpo humano. Unos boca, unos deditos, uno, ¿verdad? Imagínense todas las funciones que tiene cada parte del cuerpo. Ahora, por esto es que nos tenemos que congregar. Y es un gravísimo error decir, como el Espíritu Santo vive dentro de mí, yo tengo todo lo que necesito y por lo tanto me puedo aislar del cuerpo. Yo no puedo decirle a mi brazo, quédate en casa que voy a salir un momento. Ahora, ¿qué se pierde la gente cuando no se congrega? Anótelo porque voy a toda velocidad y a dar mucha Biblia. Mira. Usted se pierde, número 1, el obedecer el mandato de no congregarse. Lea Hebreos 10, 24 al 25. Número 2, usted se pierde de amar a Dios con su obediencia y se pierde el resultado de experimentar más profundamente todo lo que ocurre en la congregación de los santos que no ocurre cuando usted está en soledad. Lea Juan 14, 21. Te pierdes de amar a Jesús amando a su esposa. Porque la esposa de Jesús es la iglesia por la cual él dio su vida. Lea Efesios 5, 25 al 27, Hechos 20, 28. Usted se pierde la administración, que no es lo mismo de escuchar la palabra. Se pierde la administración de la palabra de Dios proclamada y todo el crecimiento espiritual que viene de eso. Usted se pierde también el ver el modelaje, el testimonio, la aplicación de la palabra de Dios en la vida de sus hermanos, en la comunidad. Lea 1 de Corintios 2:5, 2 de Timoteo 4:1 al 2. Usted se pierde el gran privilegio de estar equipado para discernir doctrinas engañosas y peligrosas que niegan o cambian el evangelio. Efesios 4:11 al 14, porque cuando usted está en su casa, no lo niegue, que usted escucha cualquier cosa por ahí. Ay, a esta hora está fulano de tal, déjame ponerlo. Ay, a esta hora está el otro. Y usted tiene un sancocho de doctrinas allí. Usted se pierde el privilegio de animar a los hermanos en la fe, hacia el amor, las buenas obras, recibir también el ánimo de parte de ellos que le pueden dar de forma personal. Lea Hebreos capítulo 10, verso 25. Ayer una hermanita preciosa, un beso para Lizzy, que está hospitalizada, la hospitalizaron, y el dolor de su papá y el dolor de sus hijos cuando en el hospital de Mayagüez le dijeron, hasta aquí usted llega. Ahora ella se va solita para la habitación y esta muchacha triste, llorando por su soledad. La soledad hace daño, tú no fuiste diseñado para la soledad. Rápido, usted se pierde la oportunidad de utilizar sus dones para edificar el cuerpo de Cristo para la gloria del Señor, porque no todo don se puede impartir a través de la tecnología. 1 de Pedro 4, 10 al 11, Efesios 4, 11 al 14. También se pierde la oportunidad de recibir de otros, de esos dones. Wow, ¿cuántas razones tengo? Tengo como 50 aquí, Juan Carlos. Usted me detiene. Usted se pierde de ser pastoreado a través de los gozos y dificultades de la vida de otros. Santiago 5, 3 al 14, 1 de Pedro 5, 1 al 2. No es lo mismo una llamada telefónica que un siéntate conmigo, mira, aunque estemos a 6 pies de distancia, pero escúchame, mira mis lágrimas. Te pierdes el aprender y el seguir el ejemplo de tu pastor. 1 de Timoteo 4 al 12, Hebreos 13, 7, Tito 2, 7. Mucha gente aprovecha el aislamiento para no rendir cuentas. Por lo tanto, te pierdes el rendir cuentas por tus acciones a través de la disciplina de la iglesia, que es la disciplina de Dios. Lea Mateo 18, 15 al 17.
Te pierdes el ministrar a otros con tu presencia. Yo tengo una ovejita preciosa que se llama Alma, que me dice, usted no tiene que predicar. Desde que yo la veo entrar, ya usted me ministró. Saber que usted existe, así me dice ella. Ya usted me ministró. Así que usted se pierde el privilegio de ministrar a otros con su presencia, animar a otros con su presencia y su compromiso con el pueblo de Dios. Lea Hebreos 10, 24, 25, Hechos 4, 32 al 33. Todas esas cosas y muchas más. Tengo 50 y se las puedo enviar si usted me las solicita. Usted se pierde. Por lo tanto, usted solito no es iglesia. Yo solita no soy iglesia. Somos una parte de la iglesia de Jesucristo. Estamos injertados en el cuerpo de Cristo y por lo tanto tenemos que procurar mantenernos, miren, unidos y congregados en el cuerpo. Este teólogo está totalmente satisfecho con esa respuesta. Qué bueno. Así que pasamos a la padre. compañera. Ahora Moraima. voy yo con el cierre. Dice así, Marlene. Sí. ¿Con qué evento en la Biblia Sí. comparas lo que estamos viviendo hoy? ¿Algún evento, verdad, que se vivió en la Biblia? Que tú lo puedas comparar. Este evento se me parece a esto, por esto, por esto. ¿Y cómo lo aplicarías? O sea, lo que ellos hicieron en aquellos tiempos, ¿cómo lo aplicarías? Muy en bien. este? Cuando escuché tu pregunta, rápido pensé en las plagas de Egipto. Ok. Entonces, voy acá. Antes de entrar en las plagas de Egipto, déjame rapidito para la gente linda que le gusta el aprendizaje. Las plagas de Egipto fueron enviadas para acabar con unos dioses. Cada plaga fue enviada para confrontar a una deidad de Egipto. Voy a mencionar rapidito. Por ejemplo, la plaga del agua convertida en sangre fue para atacar al dios Num, que supuestamente era el que custodiaba el río Nilo. Y Dios lo confrontó, no lo pudiste custodiar. Le envió una plaga, la plaga de ranas, a la diosa Eket, que era una diosa que de hecho tenía cabeza de rana. Le envió muchísimas plagas a Egipto y confrontó a la diosa rana Eket. O sea, te envió las ranas, te envió a tus hijas y tú no las puedes controlar, te vencí. Hizo una plaga de piojos porque ellos tenían el dios de la tierra, que era el dios Geb. Hizo una plaga de moscas porque ellos tenían también la diosa mosca, o algunos piensan que tenía cara de escarabajo. Y lo venció, Dios los avergonzaba uno por uno. También los dioses protectores del ganado por la diosa Hathor, y tampoco pudo proteger el ganado. El dios de la medicina, Dios le envió una plaga de úlceras y fracasó el dios de la medicina. Tenían la diosa del cielo de la lluvia, Dios le envió plaga de granizo, fracasó la diosa Nut de la lluvia. Estaba la diosa Isis de la fertilidad, le envió langostas y no pudo hacer nada a la bendita. El dios del sol era el más famoso, el dios Ra, Dios le envió una plaga de una oscuridad que se dice la historia y la Biblia que no había manera, estuvieron sentados por 3 días de tanta oscuridad porque si encendían la vela se apagaba también. Y el dios de la muerte, Anubis, ¿verdad? Dios le mató todos los primogénitos de Egipto para probarle que ese tampoco era su Dios. Entonces, fíjate qué interesante. Cada plaga que Dios enviaba era para que ellos descubrieran que había un Dios que ellos estaban adorando y que era inservible. Y cuando Dios se los venció a todos, entonces dijo, ok, Faraón, ya no voy a endurecer más tu corazón, nos vamos. Nos vamos, yo soy el único Dios verdadero. Ahora bien, ¿cuántos dioses? Esto no es una plaga enviada por Dios. Esto Dios lo ha permitido, pero esto no ha sido enviado por Dios. Pero ¿cuántos dioses se están destruyendo a causa de esta situación que estamos viviendo? Número 1, el dios dinero. Allá en Italia, la gente, en la prensa salió, tomaba el dinero y lo tiraba por las ventanas. Y la prensa grababa el momento, porque Italia decía, el dinero que tanto hemos adorado no nos sirve de nada. Wow. Entonces, el dios dinero fue vencido en la mentalidad y en el corazón de la gente. Para otros, el dios trabajo. Mire, un tiempo confinado en las casas, descansando, volviendo a retomar los principios del Señor, los altares familiares. Entonces, si hay algo efectivo de esta pandemia del COVID-19 es derribar los dioses que la gente ha tenido en la mente y en el corazón y descubrir
que solamente hay un Dios verdadero en quien podemos confiar y Él tiene todo el control. Entonces, para finalizar, Moraima, la gente tiene que preguntarse algo. ¿Cuáles son sus dioses? Porque la gente dice, no, Jehová es mi Dios. Examina, porque el problema es que antes los ídolos se veían porque eran de bronce, eran de oro, de plata, de barro, de madera, pero ahora no se ven. Ese es el gran reto. Ahora los ídolos están en el corazón de la gente. El Dios dinero, el Dios trabajo, el Dios esposo, el Dios esposa, el Dios hijo, el Dios título académico. ¿Cuántos dioses hay en tu corazón? Dios es todo aquello que se interpone entre usted y el Dios todopoderoso, el Dios verdadero. Me parece a mí, Moraima, cuando vi esa pregunta, así como las plagas de Egipto avergonzaron a los dioses de Egipto, asimismo esta pandemia que avergüence todo aquello en lo que estamos confiando, que no es el Padre Eterno. ¡Wow! Espectacular. Eso es. Ahí está. Espectacular. ¿Estás satisfecha? Aleluya. Súper satisfecha. Aleluya, aleluya. Me llamó mucho la atención lo de Italia, no lo sabía, lo que hacían con el dinero. Te lo paso, mira, fotografías en la prensa, el dinero en las calles, la gente tirando dinero por las ventanas, Oh my God. dándole un mensaje al mundo. Ajá. La realidad es que el dinero no puede hacer nada por nosotros Así en mismo. este momento. Hemos confiado en el poder equivocado. Tremendo. Marlina Arroyo, qué chévere, pastora. Gracias por estar con nosotros y el domingo vamos para la iglesia. Ay, sí, ¿Verdad? claro que sí. Mira, tengo campaña este fin de semana. Este fin de semana. Ajá. Viernes, 2 de la tarde. Sábado, 10 de la mañana y 2 de la tarde. Domingo, 10 de la mañana, 9:30. Y 2 de la tarde estará con nosotros, que llega hoy a las 7 de la noche, el profeta Nehemías Santiago. No se lo puede perder. Suscríbase a llámenos a este número telefónico, 787-667-3070. Suscríbase, ¿para qué? Porque como tenemos el distanciamiento físico, tenemos entonces ahora que tener control de la entrada de las personas. Nuestro edificio es grande, tiene cabida para 1000 sillas plegadizas. Lo hemos reducido a 255, por eso tenemos que estar, ¿verdad?, con el registro. Pero escríbanos, 787-667-3070. No se lo puede perder. Si tenemos que abrir un tercero, lo hacemos también. Un cuarto, lo hacemos también. Para eso estamos. Qué bueno. Congrégese. Marlina Arroyo, un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti, mi amor. Marlene. Gracias, preciosa, Bendiciones. gracias. Extraordinario reto de los teólogos, exclusivo del 97.7 Nueva Vida. Buenos días.